Les invito, hermanos, hermanas, a abrir sus Biblias en el libro de Colosenses, capítulo 3. Vamos a leer ahí los primeros versículos. Repito, Colosenses, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Personas y amigos, hermanos, en la Biblia se nos menciona en repetidas ocasiones que para todo nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, dice que Él dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y se refiere en el contexto a los sufrimientos, a los padecimientos que nuestro Señor enfrentó para que nosotros también estemos dispuestos a padecer en alguna manera como Él también lo hizo. Pero diríamos, hermanos, que algunas palabras que incluso nuestro Señor Jesucristo dio para referirse a sí mismo y mostrar el rumbo, el camino que sus seguidores necesariamente tenían que tomar. En esas cosas, él, algunas palabras, dijo de alguna manera o marcó más bien ese rumbo, ese camino que debemos andar. Por ejemplo, una escritura muy conocida en Juan 14, cuando dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y que generalmente cuando se dice que Cristo es el camino, se tiene en mente una idea muy básica, muy simple de lo que significa eso. Más bien refiriéndose nada más a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo diría, según lo que vamos a ver, que cuando Jesús habló de que Él era el camino, estaba refiriéndose a todo lo que Él vivió en toda su vida aquí en la tierra. Su nacimiento, su ministerio y sobre todo, desde luego, lo que Él enfrentó, su muerte y su resurrección. La Biblia nos dice que nosotros tenemos este privilegio de participar y de pasar por algunas cosas que Jesús pasó en una manera semejante, y que eso bien debe tomarse como el camino para llegar al cielo. Cuando el apóstol Pablo escribió estos primeros versículos, los escribió porque enseguida iba a hablar de la nueva vida. Iba a hablar a los cristianos acerca de hacer morir lo terrenal, dice, en vosotros. Impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Habla de revestirse del nuevo hombre conforme a la imagen del que lo creó. De poder, nosotros, todos los cristianos, poder hacer ese cambio de vida. Dejar el viejo hombre atrás con sus hechos y vivir la nueva vida. El tema en esta hora
hermano y persona que nos acompañan es lo que es la resurrección con Cristo. Poder resucitar juntamente con Él, que Él después de morir, de padecer, fue levantado por el poder de Dios de entre los muertos. Este es un tema que se estuvo, desde luego, enseñando constantemente, y es un tema que tuvo dificultad, gran dificultad para aceptarse. Los mismos discípulos, apóstoles, quienes habían andado con el Señor, tuvieron dificultad para entender que Jesús había resucitado. El Señor tuvo que aparecerse ante ellos y mostrar la señal de los clavos para que ellos se convencieran. Que ellos no habían creído a las mujeres que fueron y encontraron el sepulcro vacío. Y fue necesario que el Señor se presentara con ellos. Y en más ocasiones, dice el apóstol Pablo en Corintios 15, se apareció a ellos y luego vinieron muchas más, otras apariciones a muchos hermanos. Pero ahora, este tema ilustra perfectamente uno de los pasos, o como dice Pedro, una de esas pisadas por las cuales nosotros tenemos que guiarnos y vivir esa maravillosa experiencia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero ahora en forma espiritual. La resurrección de Él fue física, su cuerpo muerto fue resucitado. Vamos a aprender aquí en qué consiste esta resurrección en Cristo. Y veamos, contestemos en primer lugar esta pregunta: ¿cómo se lleva a cabo esta resurrección espiritual en las personas? Bueno, tenemos ahí el versículo 12 de Colosenses capítulo 2, ahora en el versículo 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados, dice aquí, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. En nuestro primer tema dijimos que la salvación verdadera es a través de la fe. Y ahora lo que el apóstol Pablo está diciendo, que a través de la fe nosotros somos resucitados con el Señor. Y esto significa que creímos en la resurrección del Señor, que aceptamos esta verdad de que Jesús no se quedó en la tumba, sino que resucitó. Dijo el apóstol Pablo en Hechos 17, dando a todos fe, con haberle levantado de los muertos. Y dice, contestando, ¿verdad?, esta pregunta aquí en Romanos capítulo 6, versículo 4, el apóstol está hablando de que si hay que perseverar o hay que seguir en el pecado una vez que una persona ha llegado a aceptar estas cosas y habiendo obedecido el evangelio. Y entonces dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Antes de la resurrección, desde luego, hubo la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora está hablando el escritor aquí acerca de que no es lógico que vayamos atrás si ya morimos al pecado. Y ahora va a explicar cómo es esto. ¿Cómo es esto de morir
al pecado. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esto se lleva a cabo por medio de la fe en la muerte, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la fe en quienes aceptamos eso, y con esa fe y con esa verdad en nuestra mente, aceptamos ser sepultados juntamente con Él para que el cuerpo del pecado, dice más adelante, para que el cuerpo del pecado sea destruido y ya no sirvamos más al pecado. Y ahí en el bautismo somos sepultados de igual manera que nuestro Señor, habiendo muerto, fue sepultado. Y ahora nosotros poder resucitar a una vida nueva. Ahora el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, si habéis muerto, dice, si habéis muerto, pues dice que ahora hay que buscar las cosas de arriba. Y luego empieza a hablar de esa vida nueva y lo que hay que dejar atrás. Pero entonces entendemos de que tiene que haber este deseo, esta aspiración hacia una nueva vida, y el punto en el que debe estar nuestra mirada para poder transformar nuestra vida son las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Habéis muerto. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, nos está acá, leamos este texto en el libro de Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Va a haber otra resurrección. La promesa, la esperanza por la misma resurrección de Cristo, pero hay una primera resurrección. Y es de la que se está hablando ahí en Colosenses. De luego, este tema es sobre todo, como hemos estado hablando, que hubiera una persona que pueda iniciar su vida en Cristo, que se salve. Pero aquí saberlo, en qué punto, cuál es el principio de una nueva vida. Tomar ese orden para mostrar, según la Escritura, cómo una persona puede dejar su vida anterior y comenzar una nueva. Y los acontecimientos, lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo es ese camino que se debe de tomar, participando en esta primera resurrección. Hay actitudes aquí de la nueva vida que conforme Colosenses está diciendo, cuando está hablando de poner la mira, está hablando de una actitud, de una actitud de nosotros como cristianos, como por ejemplo aquí cuando Jesús dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y Jesús está hablando de que nosotros tenemos que darle a conocer a Dios nuestros deseos y que debemos hablar y debemos de pedirle a Dios, buscar, como decíamos en uno de los temas, la verdad existe, la verdad está ahí, pero hay que buscarla.
Dentro de todo lo que hay actualmente en el mundo, de errores, de equivocaciones que hay, ahí está la verdad y hay que buscarla. Romanos capítulo 2, versículo 7, también habla de que Dios va a dar a cada uno según sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ¿cómo empezar a buscar eso? Pues en base a que creemos que Cristo resucitó y que venció la muerte y que la muerte entonces no es lo último, que terminándose la vida no es verdad que ahí se termina todo. Y eso lo dejó muy claro naturalmente nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, sabiendo que hay vida eterna, sabiendo que hay algo más de este mundo, tenemos que tener esta actitud de buscar. Hablando del pueblo de Israel en el libro de Hebreos, dice él que ellos tenían tiempo de volver de donde habían salido, pero ellos buscaban una patria. Dios les había puesto esta visión hacia algo más grande, hacia una tierra en la que ellos iban a establecerse como nación. Pero junto con esto también hablaba también de una ciudad, hablando de Abraham, cuyo dice arquitecto es Dios. A todos, hermanos, mediante la palabra de Dios se nos abre la mente a lo eterno, a algo más allá de este mundo. Y Pablo está hablando aquí de que Dios va a dar vida eterna a los que perseverando en hacer buscan eso mismo. En Hebreos, precisamente, versículo 24, 25 del libro de los Hebreos, por la fe Moisés, ahí hecho ya grande, uno de los ejemplos que está poniendo el libro de los Hebreos hacia esta búsqueda, está diciendo que por la fe Moisés ya hecho grande, escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Esa visión hacia lo eterno y empezar a trabajar, a luchar por eso mismo. Segunda de Corintios 4:18, nosotros sabemos que nuestra condición humana va decayendo, que hay una etapa, que hay un momento en que vivimos de buena salud, como los jóvenes, pero va a ir decayendo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Estamos hablando de cómo empezamos a visualizar lo eterno y empezar a buscar, como dice Jesús, desarrollar esa vista espiritual para poder apreciar mucho más las cosas eternas y con más claridad e irle restando, porque cuando está diciendo poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, no significa totalmente un desinterés total en lo material, sino está hablando de en dónde debe estar el énfasis. Y vamos poco a poco dándole mucha más importancia a esto eterno. Y vamos dándole el tiempo, el esfuerzo a las cosas que necesitamos materialmente, pero nada más. Porque estamos en este mundo, porque necesitamos, por ejemplo, trabajar, pero eso no es
como dijo Jesús, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Dice el texto aquí que porque habéis muerto, volviendo a Colosenses capítulo 3, porque habéis muerto. Y vuestra vida, vamos a ver qué significa morir según el apóstol Pablo. Ahí en el mismo texto, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y diríamos otro texto que nos habla en dónde está el mayor esfuerzo. No tenemos dificultad para entender esto, porque las personas en ocasiones tienen intereses principales en la vida y que todo lo demás queda por debajo de eso que ellos consideran su vida. El fútbol o el deporte, no hablando por un deporte, el deporte, la música, la literatura, la política, lo que sea, puede ser lo que es más importante, lo que es su vida y a lo que dedican su vida principalmente. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo es que su vida es Cristo, lo relacionado con Él, con la obra, con todo lo que tiene que ver con las cosas de Dios. En Romanos 6, de ahí, muertos al pecado, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado, significa que ya no seguir en el pecado. Morir significa ya no vivir en el pecado. Y con ese pensamiento hay que permanecer, continuar en esto. Ahora, quisimos que en este punto, en este tema, quise hablar primeramente lo que significa morir y resucitar según el texto ahí de Colosenses, y hablar primeramente del bautismo, porque ahí se muere y ahí se resucita. Porque el apóstol Pablo está hablando de la nueva vida, de la nueva visión que debemos de tener. Y ¿qué es el punto? Es ahí en donde surge la nueva vida. Y empezar a andar por ese camino y tener el propósito de vivir esa nueva vida para poder llegar al cielo. Porque está diciendo, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Noten ustedes, leamos un pasaje en el libro de Malaquías. En el libro de Malaquías, creo que este texto explica bien cuando habla de esa vida escondida en Cristo. Creo que este texto se puede aplicar perfectamente para entender la idea de lo que está diciendo allí, en el libro de Malaquías. El pueblo no entendía la razón por la cual había que servir a Dios. En el capítulo 3. Decían ellos, versículo 14, por demás es servir a Dios, ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Y decían, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, para los que piensan en su nombre. Y será para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuándo? En el día en que yo
actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. De que a veces la vida en Cristo da la impresión de que no estamos logrando nada. Más en los jóvenes, que pueden, les pueden hacer sentir sus compañeros de la escuela o amistades que tienen, que ser cristianos no tiene sentido, porque se están perdiendo de otras cosas, de diversiones, de cosas comunes en que se interesan los jóvenes. Y pueden ver el cristianismo como una vida muy, muy aburrida. De ahí que el mundo, por esa razón, ha adoptado muchas cosas en atraer a la gente y mantenerla dentro de sus grupos. Y creo, hermanos, desde luego, tanto en el Antiguo Testamento como ahora, la vida era igual. Obedecer a Dios para gozar de sus bendiciones. Y ahora lo que está diciendo, porque he aquí viene el día, dice el capítulo 4, ardiendo como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Ustedes entienden esto, ¿verdad? Nosotros también vivimos en el campo y entendemos la imagen que está usando el profeta. Cuando nace un animalito de una vaca, empieza a moverse y luego anda brincando y saltando. O sea, estamos hablando, noten ustedes, que Colosenses, el apóstol Pablo dice, vuestra vida está escondida en Cristo. Y cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, seréis manifestados con Él en gloria. Cuando venga, en su segunda venida. Tesalonicenses segunda Tesalonicenses, capítulo 1, dice que Él va a venir en llama de fuego. Él va a venir, y para aquellos que no obedecieron el evangelio va a ser destrucción. Pero a vosotros que creímos, por haber creído en eso, va a ser muy distinto. Pero aquí es adquirir esa nueva visión de lo eterno. Cristo, dijo el apóstol Pablo en 2 Timoteo, que el Señor dio a conocer la vida y la inmortalidad por medio del evangelio. A saber que hay esta vida para que las personas puedan interesarse y buscar esa vida. Romanos capítulo 6:5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Son cosas semejantes a lo que pasó con el Señor. Él murió y nosotros morimos al pecado, a la vida anterior. Él fue sepultado y nosotros somos sepultados en agua para muerte por el bautismo. Y de ahí nos levantamos a una nueva vida. Una nueva vida con un anhelo de estar al lado de Dios. Son cosas semejantes. Pero nuestro Señor Jesucristo las vivió. Y el dolor, el martirio de Él en su muerte fue real. Fue clavado. Él sufrió. Pero también así fue real su resurrección. Y también con esta serie de semejanzas se está buscando que nuestra vida también sea real.
que nosotros también hayamos muerto en verdad al pecado y que realmente resucitemos a una nueva vida, que sea real, porque fue real todo lo que nuestro Señor Jesucristo vivió. Y algo que es necesario agregar aquí es de que quienes no enseñan que el bautismo es indispensable para la salvación, para nacer de nuevo, para recibir el perdón de los pecados, entonces ¿en dónde tiene su principio la vida en Cristo? Ellos tienen dificultad para determinar en qué momento la persona se salva, en qué momento empieza su vida en Cristo. Se citan muchos versículos, como 2 de Corintios 5:17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron. Pero la pregunta es, ¿en dónde empieza esa nueva vida? Y es en el momento que la persona obedece el evangelio arrepentida y que decide ser sumergida, ser sepultada en agua para el perdón de sus pecados. Si morimos espiritualmente al pecado, resucitaremos así como Cristo resucitó. ¿Cómo se puede resucitar sin haber estado muerto? ¿Cómo? No es posible. Tiene que haber muerte. Y Cristo murió en verdad. Él murió para poder ahora resucitar. Y nosotros también, muertos al pecado, para ahora mostrar la nueva vida. Hermanos, cuando estamos hablando de este tema, estamos hablando que nosotros mismos y quienes nos conocen y los hermanos, tenemos muy clara esa diferencia. Y es una línea muy clara de lo que éramos antes y de lo que ahora vivimos. Y eso tiene que estar muy claro para nosotros y para las personas que nos conocen. Dice Apocalipsis 26, bienaventurados y santo el que tiene parte, lo que decíamos en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. La segunda muerte, ¿y qué es la segunda muerte? La condenación. La condenación eterna. Vamos a leyendo este texto acá en el libro de Apocalipsis, capítulo 20. Libro de Apocalipsis, capítulo 20. Y aquí está diciendo esto, que está hablando aquí. Ahora dice, serán sacerdotes de Dios, de Cristo, reinarán con él 1000 años. Pero hablamos de que estos 1000 años pues son la eternidad en el cielo, que es lo que representa el número 1000. Porque está luego hablando, hermanos, el capítulo 21 de este mismo libro. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y ahí oí la gran voz del cielo que decía, aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Está hablando de la vida ya en el cielo, en donde se empieza muriendo, se sigue con la sepultura, después la resurrección, que significa la nueva vida, y vivir esa nueva vida realmente, que sea algo verdadero, y terminar en el cielo, en la presencia de Dios. Finalmente, noten aquí lo que está hablando, lo que es la resurrección, será la resurrección física para poder estar un día en la presencia de Dios. Juan 5:28, dijo nuestro Señor Jesucristo,
No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros, y va a ser una resurrección general, para todos, la resurrección general es para todos. Cuando dice, está hablando todos los que están en los sepulcros, toda la gente que ha muerto, oirán su voz, pero los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo para resurrección de condenación. Porque el castigo eterno se va a vivir en cuerpo y alma, para eso. Pero para los que hayan resucitado con Cristo, para vivir y gozar en cuerpo y alma la vida en Dios. Va a ser mucho, muy diferente. Por eso, en esta tarde, como hemos estado hablando estos días pasados, hemos hablado de este tema de la fe verdadera, de analizar nuestra vida espiritual delante de Dios. Hemos estado hablando allí, como el día de ayer, de lo que es la única iglesia en donde están los salvos. Y aquí llegamos al momento de tomar una decisión y ver la oportunidad que Dios nos da de tener la experiencia de ser resucitados juntamente con Cristo, donde usted puede comenzar esa nueva vida. ¿Hay alguna persona en esta hora que haya escuchado y haya estado aprendiendo la palabra de Dios, pero en este momento, con este tema, hacerle la invitación para que venga a empezar esa nueva vida, dejar la vida anterior, morir, ser sepultados, pero en agua, para resucitar a una nueva vida, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo? Y finalmente, tener esa oportunidad de luchar para estar en la presencia de Dios.